Bienvenidos a su programa Revelaciones con su servidora evangelista Sonia Palomino en la serie Combate Espiritual, parte 3, la autoridad y legalidad. ¡Comenzamos! Saludos cordiales para toda la audiencia, les saludo con mucho cariño. Dios me los bendiga, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos avanzando ya, gracias a Dios, en el tercer episodio de lo que es este combate espiritual. Solamente como recordatorio, en el primer episodio estuvimos hablando sobre la legalidad de los demonios. ¿Cómo fue que los demonios tuvieron legalidad para destruir la humanidad? Hablamos sobre leyes espirituales importantes como las consecuencias de la obediencia, que son tremendas y hermosas bendiciones de Dios para nuestras vidas y para nuestras generaciones. De igual manera, las consecuencias de la desobediencia, que son terribles y espantosas maldiciones, lamentablemente también para nuestras generaciones. Estuvimos hablando de la legalidad de Jesús, cómo fue que por la misma vía legal vino a buscar y a salvar a la humanidad. Estuvimos hablando de la legalidad de Jesús, cómo por la misma vía legal vino la salvación para la humanidad. En el episodio segundo continuamos hablando de la legalidad de Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También estuvimos desarrollando el tema de gobierno celestial, el gobierno de las tinieblas y el gobierno terrenal, que vendría siendo el gobierno humano. Súper interesante, muy poderoso. Y bueno, en esta ocasión, el tercer episodio, la legalidad de los hijos de Dios, la autoridad de la iglesia. También estaremos desarrollando un tema tremendo sobre los principios y leyes espirituales que son de súper importancia, de vital importancia, que el pueblo de Dios no los ignore, que los conozca y los actúe, los lleve por obra, los ponga por obra. Así que gracias a Dios ya llevamos 3 episodios en donde hemos venido desglosando la legalidad. Así que llevamos legalidad parte 1, parte 2 y en esta ocasión continuamos con la parte 3, así que no te desconectes, síguenos a través de todas nuestras redes sociales y también las diferentes plataformas para los podcasts, en donde estamos llevando estas enseñanzas poderosas de combate espiritual y la legalidad espiritual. La legalidad es una autoridad que se te es dada, como por ejemplo la licencia de conducir. Quiere decir que tienes permisos para conducir. En la vía pública puedes tomar un automóvil y puedes manejar y conducir donde tú quieras. ¿Por qué? Porque tú tienes un permiso de conducir. Si un día te para tránsito para verificar que tengas una documentación en orden, puedes mostrar ese permiso de conducir. Porque pues tú tomaste un curso, hiciste los exámenes pertinentes, pagaste lo correspondiente y te aprobaron y te otorgaron esa licencia para poder conducir. Si no la aportas, entonces se le va a dar una infracción a pagar. Y si no se paga, bueno, se le da una carta de aprehensión para pagar con cárcel. ¿Por qué? Porque hay reglas para cumplir, reglas legales que se deben de cumplir sí o sí. Si tú infringes la ley, si tú pues te subes a la banqueta, te pasas los semáforos, atropellas a un animal, a una persona, todo eso, accidentes, acciones ilegales, infracciones, pues todo eso requiere de castigo, requiere de supervisión, requiere de aclarar, requiere de acciones legales, ¿sí? Entonces todo tiene un orden, hay que tener mucho cuidado. Entonces si tú tienes autoridad para conducir en las calles porque tú tienes una licencia que a ti te costó, que tú te la ganaste, que tú fuiste a tramitarla, tú tienes un permiso, tienes una autoridad para estar conduciendo en la vía pública. La legalidad en lo secular tiene que ver con una autorización o algún documento para poder hacer ciertas cosas en ciertas áreas. Y cuando te dan un permiso, pues se te abren esas puertas, se te da esa llave para que tú abras esa puerta. Los hijos de Dios debemos tener una legalidad espiritual. Hay condiciones y reglas para tener dichas legalidades en Cristo Jesús. Como le había comentado anteriormente, hablar de legalidad es hablar de autoridad.
Requiere de un proceso, requiere de una formación y una disciplina para elevarte a esos niveles de autoridad. Es por el ejemplo que di, para tener una licencia de conducir, no nomás así extiendes la mano y te la dan, es un proceso. Igualmente, como hijos de Dios nosotros tenemos cierta autoridad, pero para nosotros elevar esa autoridad a otro rango, a otras dimensiones, requiere de un proceso, de una formación, de una disciplina y legalidad espiritual de los hijos de Dios. Desde el principio perdimos nuestra identidad por el pecado. Y eso es lo que el enemigo quiere, es lo que quería con Elías. Quería que perdiera su identidad. ¿Sí? Y bueno, el que peca, acuérdense que el que pecaba merecía la muerte. Pero la recuperamos gracias a Jesucristo. Recuperamos nuestra identidad también cuando somos salvos por Él, recibimos la vida. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, creemos que Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra, nació de una virgen, murió como sacrificio para salvarnos a todos nosotros, pero resucitó al tercer día, venciendo la muerte, bajó a las profundidades de la tierra, subió y llevó las almas cautivas al cielo, dio dones a los hombres, nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó la palabra de Dios, las sagradas escrituras, para que la escudriñemos y la pongamos por obra, que demos frutos de evidencia de nuestro arrepentimiento y nuestra verdadera conversión. Obedezcamos a Dios, oremos, ayunemos, adoremos a Dios, estemos en santidad, comunión y honramos y nos sujetamos a nuestras autoridades espirituales. Entonces somos dignos representantes del reino de Dios, sin puertas abiertas al enemigo. Tomamos la espada de la palabra por medio de la fe. Hacemos uso de nuestros derechos y nuestra autoridad. Amén. Entonces, eso es ser un hijo de Dios con su vida en orden, con conocimiento de la palabra y en acción. Ahora, esa autoridad que tenemos para echar fuera demonios, tenemos que entender, y para orar por los enfermos y para todo, la autoridad que Dios nos ha dado, no tiene que ver con nuestra personalidad. Sí, hay personas que son introvertidas y hay personas que son extrovertidas. Una persona introvertida, por lo regular, habla tranquila, despacito, predica de la misma manera que es, y a la hora de ministrar sanidad o liberación, pues se conduce de la misma manera, tranquilamente. Ahora, una persona con una personalidad extrovertida, pues una persona que es muy ruidosa, que se deja ver mucho, es algo escandalosa, y por lo regular así platica, así ministra, así predica y así se mueve. Entonces cada quien ya tiene su personalidad. Pero lo que tenemos que entender no es que si hablas despacito o si hablas fuerte, eso es autoridad. No tiene nada que ver la autoridad si gritas o no gritas. La autoridad tú ya la tienes. Nosotros tenemos la autoridad como hijo de Dios. Hablemos despacito o hablemos fuerte. Tenemos que entender eso. Entonces al momento de que tú ministras liberación a una persona, tú tienes que entender que no necesitas gritar o usar violencia o cambiar tu cara o cambiar tus gestos, tu tono de voz. No, todo tranquilo. Tú puedes ir en el nombre de Jesús, espíritu mundo, te ato, te echo fuera, suelta a esta persona inmediatamente, ¿no? De todos más adelante les vamos a enseñar cómo ministrar liberación. Pero quiero que entiendan que la autoridad va más allá de tu personalidad. La autoridad ya la tienes. Entonces hay personas que piensan que le tienen que gritar a los demonios, les tienen que pegar 3 cachetadas, los tienen que agarrar entre 20 personas y tirarlo al piso y amarrarlo, gritarle groserías, insultar al demonio, declararle la guerra al demonio, amenazar al demonio. Todas esas cosas son irrelevantes. Inclusive son peligrosas también el tú declararle la guerra al diablo, el querer tú amenazar al diablo. Tú estás dando derecho legal al enemigo para que te ataque, porque así no se hacen las cosas. Pero aquí yo lo que quiero resaltar es que nosotros tenemos autoridad para hablar normal y ejercerla como Dios nos la dio, y hablar y echar fuera en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu demoníaco, tal y como somos nosotros, nuestra personalidad. Tenemos que entender eso. En Mateo capítulo 10 versículos del 7 al 15 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, una vez más, echar fuera demonios. De gracia recibís, dad de gracia.
No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento, de su sustento, de su salario. Estamos hablando de la cultura de honra, ¿ok? Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa saludadla, y si la casa fuera digna, es decir, si vale la pena, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Bueno, aquí lo que la palabra de Dios está diciendo, número 1, que somos encomendados por Jesucristo. Él dijo, id, vayan, es decir, somos enviados. Y somos enviados por Él es porque Él nos respalda. La otra cosa importante es que dice que prediquemos el Evangelio. Es que tenemos que predicar el Evangelio del reino y que digamos que el reino se ha acercado. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio del reino? ¿Cuál es la evidencia del Evangelio del reino? ¿Cómo distinguir? Porque mira, en religiones hay muchas, denominaciones hay muchas, pero el reino de Jesucristo, pero el Evangelio de Jesucristo solamente hay uno, solamente hay un Evangelio, y es el Evangelio del reino. ¿Y cómo es este? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, dice que sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Eso es el Evangelio del reino. Si hay este tipo de evidencia, quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay esta evidencia, no se ha acercado el reino de los cielos, porque el reino de los cielos consiste en este poder sobrenatural. Entonces nosotros tenemos este poder y esta autoridad sobre la enfermedad, sobre enfermedades contagiosas y terribles como la lepra. Por eso limpiar los leprosos, porque nadie quería que se le acercara un leproso. No se podían ni acercar a las iglesias porque decían que eran inmundos. Y resucitar muertos, aún se nos ha dado autoridad sobre la muerte. Echar fuera demonios, se nos ha dado autoridad sobre todos los demonios. Mire qué tremendo es esto. Por eso la gente no se la cree. La gente se le hace difícil creer que a poco tenemos tanta autoridad, tanto así como para sanar enfermedades como de lepra. Y luego peor tantito, porque también nos dice poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces tú tocas a un leproso y según te contagias. Ahora hay una enfermedad de moda a nivel mundial que todo el mundo le tiene terror y le tiene miedo. Una enfermedad que trae muerte y que es súper contagiosa. Y que hoy en día dicen no vayan a la iglesia hasta que se curen para que no vayan a contagiar a la gente. Y aquí la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Dice vayan, donde están los enfermos, pongan las manos y serán sanados. ¿Por qué? Porque tenemos que entender quiénes somos en Dios, tenemos que entender nuestra identidad. Que Él ya nos delegó, Él dijo vayan, nos dio poder, autoridad. Tenemos autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los demonios. Oye, no tenemos cualquier cosa, tenemos algo bien poderoso. Entonces, mientras tengamos en claro nuestra identidad como hijo de Dios y lo que Jesucristo nos ha entregado a nosotros como iglesia, vamos a poder fungir y vamos a poder decir, el reino de los cielos se ha acercado y esas señales nos seguirán. Si verdaderamente creemos y sabemos quiénes somos en Dios. Pero el enemigo se ha empeñado y se ha aferrado a que no descubramos nuestra identidad como hijos de Dios. Porque en el momento que la descubramos vamos a ser como los apóstoles, vamos a ser como Jesucristo. Y vamos a ser verdaderamente un problema para el reino de las tinieblas. Vamos a trastornar nuestra ciudad. Por hoy en día lamentablemente ya no se ven las campañas de milagros, las cruzadas poderosas sobrenaturales de milagros. Ya no se ve nada de eso hoy en día. El enemigo ha avanzado terreno. Pero ¿sabes qué? Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia tome su autoridad otra vez y su dignidad. Y esa autoridad y empiece a decir el reino de los cielos se ha acercado con manifestación de lo sobrenatural, con evidencia de reino. Y una de esas evidencias es echar fuera demonios. Dios mío, ¿cuál es el problema de sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar leprosos, sanar a cualquier enfermedad contagiosa que esté de popular en el mundo ahorita mismo? ¿Cuál es el problema? Si está escrito, es bíblico, está escrito. Y si tú crees, estas señales te seguirán. Entonces, muy, muy importante. Dice, de gracia recibiste, da de gracia. No te quedes con lo que has recibido de parte de Dios. Si tú recibiste un milagro de sanidad de parte de Dios, ve y sana a los enfermos. Si Dios te hizo libre de espíritus demoníacos, ve y libera a los endemoniados, a los oprimidos. Es importante.
Otra cosa que es cultura de reino que habla aquí es que los manda y les dice no se lleven lonche, no se lleven su maleta de ropa, no se lleven dinero, no se lleven nada. Así váyanse con lo que traen puesto nada más. ¿Por qué? Bueno, le dice, porque el obrero es digno de su sustento. ¿Y cuál es el sustento? Pues el alimento, la vestimenta, el salario. Eso es el sustento. Y hoy en día, lastimosamente, se ha perdido esa cultura de honra, sobre todo en el cristianismo, sobre todo en la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, aquellos que se habla del evangelio. Es terrible cómo ha venido todo a perderse, a distorsionarse de una manera espantosa. El enemigo ha tomado ventaja en el pueblo de Dios. Porque hoy donde quiera se respetan y tiene cultura. Acuérdense lo que leímos en Romanos. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Está hablando de las autoridades. Miren, hoy en día, por ejemplo, por decir un ejemplo, la iglesia católica. Hay una persona bien endemoniada y van y le hablan a los sacerdotes o vienen inclusive hasta de Roma, unos que son especialistas en exorcismo y se lo practican a la gente, les pagan 5,000 pesos, 10,000 pesos, les pagan todos sus viáticos, un dineral. Y sabes que estamos hablando en dólar, $500, $1,000. ¿Y qué pasa con la persona? Queda igual de endemoniada. Queda endemoniada, verdaderamente no es libre porque solamente Jesucristo puede liberar. Y los que tienen a Cristo adentro y el Espíritu Santo, los que tienen la evidencia que no están en pecados de idolatría ni de otro tipo de pecado. ¿Y qué pasa? A ellos sí se les honra, a ellos sí. Y los hijos de Dios no debemos de cobrar, claro que no. Pero sí recibimos ofrendas de honra, de agradecimiento, de gratitud. Pero la gente es malagradecida, la gente no sabe honrar los mantos, no saben honrar a los obreros, darles ese sustento. Es bien triste y lamentable. No puede pasar esto en el pueblo de Dios. De verdad que se tiene que recuperar muchísimas cosas hoy en día. Y bueno, acabamos de leer y acabamos de aprender cómo el reino se ha acercado. Entonces eso quiere decir que donde hay liberación demoníaca, donde echan fuera demonios, quiere decir que el reino de Dios se ha acercado. Poderoso. El derecho legal y espiritual es el conjunto de leyes, principios, enseñanzas espirituales que están escritas en la Biblia, que como ciudadanos del reino de los cielos es nuestra obligación conocerlo, para tener poder para defendernos de los ataques del enemigo. Si no, el enemigo se aprovecha de nuestra falta de conocimiento y nos suprime y nos bloquea. Entonces, hermanos, aún Satanás, dice la palabra de Dios que Satanás conoce muy bien la palabra, pero sabemos que él la usa para mal, la usa para atacarnos. Por eso él es legalista, por eso él es religioso. Usa la misma palabra para atacarnos, para hacernos daño. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Hoy el pueblo de Dios no tiembla para nada, no le da miedo ni vergüenza andar en malos caminos y no creen. Dicen que creen de dientes para afuera, pero no creen. Hay incredulidad, hay escepticismo, hay duda. De una manera increíble. Wow, es increíble, verdaderamente increíble. Como hijos de Dios, fuimos trasladados del reino. Hubo un traslado de reino. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador, hay un traslado. En Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, en esta cita bíblica estamos entendiendo lo que acabo de mencionar, que hay un traslado. Bien, para empezar tenemos que tener gozo, tenemos que ser agradecidos con el Padre, porque Él se encargó de hacernos aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Antes nosotros estábamos en el reino de las tinieblas bajo la potestad demoníaca de tinieblas. Teníamos vestimentas viles, vestimentas andrajosas y estábamos en una vida de blanco y negro. Ahora, cuando venimos a aceptar a Jesucristo, somos trasladados. Imagínate, yo creo que te imagines, porque mira, en el mundo espiritual sucede verdaderamente las cosas. En el mundo físico no lo miramos, pareciera como que no sucede nada. Sin embargo, sucede todo.
Yo quiero que tú te imagines esta persona o cómo tú eras antes de Cristo. En una cárcel, con demonios que te castigaban, con cadenas, con candados, con esposas en las manos o grilletes en los pies, y siendo atormentado todo el tiempo, todo oscuro, bajo las tinieblas, en jaulas, en cárceles, en prisiones de cautividad. La Biblia habla de prisiones de cautividad. Bueno, ahora viene Jesucristo y tú le pides ayuda, le dices que estás cansada, que te arrepientes, y Él viene y te salva. Él manda a sus ángeles con espadas envainadas en fuego, la luz de Cristo ilumina hasta ese lugar, todos los demonios son encandilados, les escala, les afecta la luz, los ángeles sacan las espadas, rompen las cadenas, rompen las jaulas, rompen las prisiones de cautividad, te quitan los grilletes de la mano y sales cargado por ello, resguardado por ello al reino, eres trasladado por los aires, te llevan volando, te llevan resguardado y llegas hasta el reino de la luz. Y ya te conviertes en un ser de luz, porque antes eras de tinieblas, eras en blanco y negro, ahora eres un santo en luz, te dan nuevas vestimentas, te quitan esas vestimentas andrajosas, todavía vienes echando humito, fueguito, y ya te cambian, te limpian todos, te limpias con la sangre de Cristo, eres lavado, justificado, renovado, restituido, restaurado, y ahora estás trasladado al reino de su Hijo amado, el reino de los cielos, el reino de Cristo, el reino de la luz. Y ahora sí, por su sangre, tienes esa redención y ese perdón de pecados. O sea, aceptar a Jesucristo no es cualquier cosa. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hizo la obra completa, no le faltó nada por hacer. Es impresionante cómo ahora pertenecemos al reino de Dios, al reino de su Hijo amado Jesucristo, al reino de la luz. Aleluya. Qué tremendo y poderoso es esto, mis amados hermanos. En el mundo espiritual verdaderamente ocurren muchas cosas. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. En Filipenses capítulo 3, versículos del 20-21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Wow, es tremendo porque mientras estamos aquí en la tierra, pues tenemos un cuerpo físico, si no fuéramos ilegales. Aquí los demonios son ilegales porque son inmundos, quiere decir que no son de este mundo, no tienen un cuerpo para estar en este mundo. Cuando Cristo viene, a Él le dan un cuerpo y Él viene por toda la vía legal, hacer las cosas bien como se debe. Y nosotros estamos aquí en el mundo de los vivientes con un cuerpo físico para estar legalmente. Pero para ir a nuestro reino, al cual pertenecemos, al reino de los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros vamos a volver, vamos a regresar al cielo, vamos a ir allá y vamos a estar allá con Dios para siempre. Después vendrá la nueva Jerusalén y será establecida aquí en la tierra, un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí en la tierra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero para estar en este mundo tenemos este cuerpo. Pero nuestro cuerpo espiritual, este va a ir al cielo tarde que temprano. Pero no puede ir así, porque para ir al cielo también se necesita un cuerpo legal para estar en el cielo. Y ese cuerpo legal nos lo va a dar nuestro Señor Jesucristo, porque este cuerpo de la humillación nuestra es corruptible. Y lo corruptible no hereda lo incorruptible. ¿Sí? Entonces este cuerpo se lo van a comer los gusanos, este cuerpo tiene fecha de caducidad, este cuerpo no es eterno. Nosotros necesitamos un cuerpo glorioso, un cuerpo que va a vivir para siempre. Por eso dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tiene que ser semejante al de Jesucristo, al de los ángeles. Sí, un cuerpo diferente. Aleluya. Entonces, si nosotros somos ciudadanos de los cielos, eso significa que como ciudadanos celestial tenemos derechos. Y esos derechos tenemos que conocerlos y tenemos que ejercerlos de una manera correcta y adecuada. Entonces es importante conocer la palabra de Dios para entender cuáles son esos derechos que tenemos como ciudadanos legítimos del reino de los cielos. Sí, eso es importante. La palabra de Dios nos dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Es importante conocer la palabra de Dios. Porque dice, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese mismo poder de Dios que sujeta todas las cosas, con ese mismo poder nos va a dar un cuerpo nuevo. Aleluya.
Entonces tenemos que entender que como ciudadanos del cielo tenemos derechos que tenemos que conocer y tenemos que ejercer con inteligencia y con sabiduría. Es muy muy importante. A lo mejor ustedes dicen o personas dirán, ay, pero esto es una locura. ¿Cómo es posible? Es que en el mundo natural todo lo que conocemos humano y natural pues no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Estamos hablando de dimensiones del espíritu, dimensiones espirituales. Todo esto no puede ser discernido carnalmente, sino espiritualmente. Entonces, mientras la iglesia siga en la carne, en la dimensión de la carne, o en prisiones de la carne, o prisiones del alma, no puede entender. Mire, la misma palabra de Dios nos advierte de esto en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vamos nuevamente, o sea, si estamos solamente en las cosas físicas, en el afán, en los planes terrenales, pero nunca estamos con la mirada en Cristo, con la mente en Cristo y con los objetivos espirituales, con los objetivos eternos, y eso no existe en nuestra vida, no nos metemos en ayuno, en oración, no le pedimos a Dios que nos revele su voluntad, su palabra, que nos cambie, que nos transforme. Solamente vivimos una religión muy por encima, muy artificialmente, pues entonces no vamos a entender las cosas del Espíritu, porque para entender las cosas del Espíritu tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que caminar en el Espíritu, y para eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, para andar en esa dimensión con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque si no, de otra manera todo va a parecer loco, ridículo, una tontería. Vamos a juzgar y vamos a criticar y vamos a murmurar y peor tantito, más nos hacemos carnales, más derecho legal le damos al enemigo, entristecemos al Espíritu Santo y se aparta de nosotros, porque todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Por eso Dios nos dejó, Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo. Nos lo dejó, es muy importante que lo tengamos para que Él nos abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y podamos tener los sentidos espirituales agudizados y poder mirar más allá de lo humano, de lo normal, de lo básico, de lo que ya conocemos. Para eso hay que tener hambre, hay que tener deseo de dimensionar, ahora que sí. El reino de los cielos está lleno de misterios que Dios quiere revelarnos. Por eso como hijos de Dios debemos de buscar al Padre en ese lugar secreto para que nos revele sus secretos. Solamente ahí en la intimidad, solamente ahí tal vez nos podamos ir al monte, al parque, al bosque, a un rancho, sobre todo si son lugares que se usan para eventos espirituales cristianos, o no sé, buscar un espacio donde estés tú y Dios nada más, buscando, preguntándole, adorándole, y que Él sea quien te revele sus secretos, sus misterios, y que Él te hable. Mira, en Marcos capítulo 4, versículos del 11 al 12 dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. A los que están fuera del camino de Dios, a los que están alejados de Dios, no van a entender nada. Pero aquellos que estamos con Él, que somos íntimos, porque Dios no hace excepción de personas, Dios no tiene favoritos. Dios tiene personas íntimas con hambre que le buscan, que se entienden como hijos, se saben que son hijos. Y van y lo buscan en la intimidad, en el privado, doblan rodilla, hacen ayunos, oraciones, cilicios, cambian su vida, dejan el pecado y se humillan delante de Dios y buscan. Dice la palabra es que el que busca va a encontrar, el que toca se le abrirá. Y está escrito en la palabra de Dios. Entonces, si está escrito, es verdad y va a suceder, y tenemos que entender lo que está escrito, que es herencia para nosotros. Son derechos que se nos ha entregado. Entonces, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Entonces, acércate a Jesús, búscale a Jesús, porque a ti se te va a revelar los misterios de Dios. A ti y a mí se nos van a revelar esos misterios, pero necesitamos acercarnos, necesitamos procurarnos. Dice la palabra de Dios, procurar los mejores dones.
En otras versiones dice, ambicionen los mejores dones. O sea, mientras sea de Dios, mientras sea del reino de los cielos, mientras sean cosas espirituales para nuestro bien, hay que buscarlas sin medida, con hambre. Hay que anhelar las cosas del Espíritu. Como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, debemos tener conocimiento de las Escrituras y sus leyes, tener en orden nuestra vida para hacer uso correcto de esos derechos con autoridad. Porque como les decía, Satanás y sus demonios creen en Dios y tiemblan, tienen reverencia. Pero los hijos de Dios ni reverencia tienen, no honran, no respetan, no creen, no tienen temor de Dios, no son apartados del mal. Pero los demonios creen y tiemblan. Satanás se sabe toda la palabra, él usa la misma palabra para hacer daño. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que también conocer la palabra de Dios para con la misma palabra de Dios defendernos. Y por eso es importante tener nuestra vida en orden, tener nuestra vida alineada. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice de esta manera: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es importante, mi amada iglesia, que nosotros nos aseguremos de ser diligentes. Verdaderamente, si estamos usando bien la palabra de Dios, si estamos usando bien el Evangelio, si nuestra vida de verdad está alineada, está en orden, que no tenemos nada de qué avergonzarnos delante de Dios, porque sabemos que estamos a cuentas, que estamos en nuestro primer amor, que estamos alineados a su voluntad, que conocemos su palabra y que no hacemos mal uso de la palabra, no lucramos con la palabra, no peleamos con la palabra con otros hermanos para hacer daño, para avergonzar, para contienda, ni para nuestros beneficios personales, vaya. En Romanos capítulo 2, versículos del 13 al 15 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces tenemos que entender que no solamente los que dicen conocer la ley o muestran algo de la ley, no. Aquí los que escuchan, yo escucho la Biblia, he leído algo de la Biblia, pero no la vives. Sí, yo escuché algo así de las Sagradas Escrituras. Eso decimos porque no la conocemos. O sabes que también hay personas que andan bien mal, andan en drogas, en prostitución, en lascivias, tienen doble vida, están en prisiones de la carne, en prisiones del alma. Y esas personas, tú quieres, como los ves mal, pues tú quieres llegar a darle una palabra de Dios y ellos terminan predicándote a ti. ¿Por qué? Porque se saben muy bien la palabra de Dios. Y ellos te dicen, o sea, tú vas a la cárcel a predicar o tú vas a los centros de rehabilitación y esa gente se sabe la palabra mejor que tú y mejor que yo. Vamos a leer 2 de Reyes capítulo 17. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Alá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los sirios, y Oseas fue hecho su siervo, y él pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributos al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivos a Siria, y lo puso a Jalá en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel.
Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de los becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Es muy tremendo lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Estamos viendo que a causa de la idolatría, la desobediencia del pueblo de Israel, vino todas estas consecuencias de sus pecados sobre sus vidas. Era tanta su idolatría que aún adoraron los ejércitos de los cielos. Y eso lo acabamos de leer, básicamente en el versículo 16, dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Está espeluznante porque sabemos bien que la Biblia también en otras partes menciona que todo o lo que se adora, todas las imágenes que se adoran, dice la Biblia que a los demonios se están adorando. Por más bonita que se vea la imagen, por más inofensiva o decente que se mire, hay un demonio detrás de cada imagen. Aunque reciban milagros o manifestaciones supuestamente milagrosas, todo eso son poderes demoníacos. Impresionante, impresionante, que adoraron a todo el ejército de los cielos. No les faltó ni uno. Estaban intensos con su idolatría. Qué tremendo es eso. Así que el pueblo de Dios dejó los mandamientos, los principios, los estatutos, las leyes, los pactos de su padre, de sus antepasados con Dios. Dios les hablaba por sus profetas y sus videntes para que se arrepintieran y guardaran sus ordenanzas, pero no hicieron caso, endurecieron sus corazones. Todo lo que Dios les había dicho que no hicieran, eso fue exactamente lo que hicieron deliberadamente. Por adorar a dioses ajenos, por irse atrás de dioses de otros países y ciudades que ellos iban y seguían, esos dioses inservibles. Dios los entregó en manos de Israel. Dios los entregó en manos del rey de Asiria. Dice la Biblia que el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó cautivo al pueblo de Israel a Siria. El rey de Asiria venció a Samaria, la conquistó, estuvo ahí por 3 años. La ciudad se quedó vacía completamente, las casas, los sembradillos, los ganados, todo quedó solo, abandonado. Trajo el rey de Siria gente de Babilonia. Así que Asiria puebla de nuevo
a Samaria. Otros pueblos, otras personas tomaron ese lugar, se quedaron con los que le pertenecía al pueblo de Israel. Usted puede seguir leyendo en el versículo 24, dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y si leemos en el 25 dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones y los mataban. Mire qué tremendo está eso. Nadie de ellos dijo cosas como: es que hubo sobrepoblación de leones, o es que no sabemos cómo matar a los leones. Jamás se pusieron a ver las cosas desde un plano natural o normal. Y estamos hablando de gente pagana, gente que verdaderamente no conoce a Dios. ¿Sí? Entonces, un dato importante que debemos de considerar es que la Biblia no es un libro occidental, sino que es un libro oriental. Y debemos tener como esa mentalidad mesopotamia del Medio Oriente para poder entender mejor el libro, la Biblia. Y les traigo a colación todo esto porque aquí llega el punto importante, el meollo del asunto, referente a que tenemos que conocer las leyes espirituales. Miren, en el versículo 26, esto es lo que quiero subrayar. Esto es lo que quiero destacar con todos ustedes. Dice: dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria. ¿Saben que Samaria significa protegida por Dios? Bueno, continúa diciendo: no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Él ha echado los leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habiten ahí, y les enseñen la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó ahí en Betel, que Betel significa casa de Dios, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Es impresionante estos capítulos del 20, los versículos del 26 al 28. Es muy tremendo porque aquí esta gente pagana está reconociendo los principios y las verdades espirituales. Mire, vamos a leerlo otra vez en el 26. Y dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él le ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. ¡Wow! Impresionante. Qué tremendo que esa gente, a pesar de que eran paganos, conocían los principios y realidades espirituales. Sabían que esa tierra, ese país tenía su Dios. O sea que ellos saben muy bien sobre lo que es territorial. Vamos a estar hablando más adelante, más a fondo. Yo quería primero ponerles a ustedes estas bases y estos principios importantes, súper importantes, que debemos de entender. Impresionante. Cada ciudad, cada país tiene demonios principales asignados, pero también tiene ángeles principales asignados, y todo eso lo vamos a estar mirando más adelante. Pero en este caso yo quería que ustedes se dieran cuenta por la misma palabra de Dios que es importante conocer las leyes espirituales, es importante conocer las realidades, los principios, las verdades espirituales, cómo es que todo tiene un orden, tiene reglas y se debe respetar. Esa gente fue colocada en un lugar que era protegido por Dios. Samaria significa protegida por Dios. Entonces llevaron a un sacerdote de los que se habían llevado cautivos del pueblo de Dios y lo trajeron de vuelta a ese lugar y lo pusieron que habitara en Betel, que significa casa de Dios. Y él les enseñó, este sacerdote les enseñó cómo debían de temer a Jehová, les enseñó las leyes, los principios del Dios de ese lugar, que es nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Hoy en día la gente busca un lugar, algún territorio y coloca ahí una iglesia, la pinta, la coloca muy bonita, le pone un letrero, le pone los rótulos, iglesia fulanita de tal. Y cree que la gente va a ir de la noche a la mañana sin ningún problema. Lo vuelven todo natural, todo normal. Y hay dioses que necesitamos combatir. Dioses con D minúscula, o sea, demonios que se creen como Dios,
que están ahí enseñoreados. Wow, qué tremendo que lo que se está moviendo en nuestros vecindarios, en nuestras ciudades, está siendo controlado por lo que se mueve en los aires. Llámese delincuencia, secuestro, corrupción, inflación, brujería, etcétera. Es por eso que muchas cosas y más, por muchas razones les podría dar en este momento, que es importante que el pueblo de Dios conozca las leyes espirituales, los principios, los estatutos de Dios. Tú tienes que, como hijo de Dios, como siervo de Dios, como sierva de Dios, es importante que conozcas los principios espirituales de ese Dios que tú le sirves, los estatutos, las leyes espirituales de ese Dios de cual uno está enamorado, de cual uno le sirve, lee la palabra y se congrega. Uno debe tener ese conocimiento de dónde estás parada, dónde estás parado. Y es por eso que vamos a estar hablando sobre esos principios. Son importantes que los conozcamos el día de hoy. Veamos algunos principios y leyes espirituales. Estar bajo sujeción es estar bajo autoridad. Este es un principio, mis amados hermanos. Obedecer a Dios es estar sujetos primeramente a Dios. Jesús nos dio el ejemplo que Él hace lo que veía al Padre hacer. Si se acuerdan en la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 20, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y Él le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y bueno, si usted lee estos textos bíblicos, encontrará que la palabra Hijo se encuentra con H mayúscula, que a esto hace referencia al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y la palabra Padre con la P mayúscula, que quiere decir Padre. Y en contexto estaban hablando sobre la autoridad que tenía Jesucristo, de quién le había dado tanta autoridad para hacer lo que Él hacía. Y es por eso que Él explica que Él miraba hacer su Padre ciertas cosas y Él hacía lo que el Padre hacía. En otras palabras, estaba sujeto bajo la autoridad del Padre Celestial. Aleluya. Jesús, al estar bajo autoridad del Padre, eso lo posicionaba también a Él en autoridad. Y vaya, esto es una ley, es un principio espiritual. Mire lo que dice Lucas, capítulo 7, versículos del 7 al 9. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Bueno, es tremendo. Aquí este texto nos está hablando de una historia. Jesús andaba haciendo milagros. Entonces había un soldado romano que no era cristiano absolutamente. Seguramente era idólatra y bueno, estaba de parte del gobierno opositor en ese tiempo. Los judíos eran esclavos, los romanos ellos mandaban y pues sí maltrataban la mayoría de ellos a las demás personas. Y este soldado romano, que no era cristiano como les comento, él tenía entendimiento de cómo es que se mueven o cómo es que se movían ellos en cuestiones de autoridad, de rangos, de sujeción, de castigo, de privilegios. Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces fue tremendo cómo él usó, es por decir, esa revelación o ese conocimiento sobre la autoridad para sacarle un milagro a Jesús. Es bien tremendo que nosotros a través del Nuevo Testamento podemos ver que Jesús hacía tremendas cosas, tremenda sabiduría tenía y hacía unos milagros impresionantes. Y cuando Él les hablaba de la palabra, las enseñanzas, la gente se maravillaba. Pero en esta ocasión es el mismo Jesucristo quien se maravilla de las palabras y de la revelación o del conocimiento que tenía este soldado romano. Jesús se maravilló de su fe.
pero también cómo es que él le llega con esa fe. Él se movía en esa fe, entendido en esa autoridad. Porque si ustedes han leído la Biblia, hay otra historia en la Biblia de una mujer. Me gustaría comparar la historia de la Biblia en Marcos capítulo 7, donde habla de la mujer sirofenicia. Ella busca a Jesús, pero Jesús se esconde, no quiere que nadie supiese dónde él se encontraba, tratando de esconderse, pero no pudo esconderse porque esta mujer, cuyo hija tenía un espíritu inmundo, llegó a él, postrándose a sus pies, le clamaba. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esa palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio se había ido, y la hija pues acostada en cama, ya libre, siendo sana. Entonces me llama demasiado la atención cómo esta mujer sí le sufrió más para sacarle el milagro a Jesucristo, por así decirlo, y cómo este soldado romano fue diferente. A él lo atendió más rápido y rápido le hizo el milagro, siendo que pues la mujer tenía mucha fe y este soldado romano también tenía fe. Pero aquí destaca, en mi punto de vista y a lo que entiendo y a lo que el Señor me permite entender, es que la revelación de autoridad que tenía el romano hizo la gran diferencia. Ahora nosotros, como hijos de Dios, debemos entender ese punto de que nosotros tenemos autoridad. Va a haber muchas veces donde vamos a tener que llorar, rogar, clamarle a Dios por cosas. Pero va a haber ocasiones en donde solamente vamos a tener que declarar la palabra, donde vamos a tener que decir la palabra, así como le pasó a Moisés cuando rescató al pueblo de Israel que estaba prisionero en Egipto. Dios está con él, se lo lleva, Dios le da una vara, Dios le da una autoridad. Y cuando ellos escapan por sus vidas, de pronto en la parte de atrás venía el ejército egipcio, el faraón, con los soldados para matarlos, para pues pelear con ellos y traerlos de vuelta también a la esclavitud. Pero enfrente estaba un mar y no podían cruzar. Entonces en ese momento como que se desespera Moisés y empieza a clamar, empieza a orar y a rogarle a Dios que los ayudara, que qué iban a hacer. Y fue que Dios pues lo exhorta, lo regaña y le dice que diera la palabra, que dijera la palabra. Y entonces fue que él golpea las aguas, él da la orden y sucede, se abre el mar y pasan en seco. Entonces tenemos que entender que va a haber muchas veces en donde vamos a tener que decir la palabra, declarar la palabra. ¿Por qué? Porque se nos ha dado una autoridad, se nos ha delegado una autoridad aparte de Jesucristo. Y pues la verdad es que está tremenda esta enseñanza de esta situación que pasa aquí con el romano, el soldado romano, cómo él tenía esa autoridad y él entendía esa autoridad y le dice a Jesucristo, le dijo que ni siquiera se acercara ahí a su casa, que solamente enviara la palabra y su siervo sería sano. Dijo: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Le digo a este: ve, y le digo al otro: bien, ven, y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y dice que Jesucristo, al escuchar esto, se maravilló de él. De verdad que, como les comento, en la Biblia siempre Jesús andaba maravillando a la gente, pero no era que Jesús se maravillaba de la gente. Y en esta ocasión sucedió así. ¿Por qué? Por la revelación que tenía, el conocimiento que tenía él de cómo cuando está bajo autoridad, tienes autoridad. Y le habló a Jesús en el idioma de Jesús. Y Jesús le cayó bien y rápido le hizo el milagro. Entonces nosotros tenemos que entender que si un soldado romano, pecador, idólatra, de lo peor, le pudo sacar un milagro a Jesucristo con esa fe y con esa revelación de la autoridad, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios? Tenemos que entender también que si estamos sujetos a una autoridad, somos hombres de autoridad. Somos mujeres de autoridad. Y como si estamos sujetos a Dios, y estamos sujetos a nuestras autoridades espirituales aquí en la tierra. Tenemos esa autoridad. Y si Jesucristo nos ha delegado a nosotros esa autoridad como hijos de Dios para soltar la palabra, para declarar la palabra. Va a haber tiempos y momentos donde tengamos que decir las palabras y las cosas van a ocurrir porque ya se pagó un precio, porque Jesús ya nos compró con su sangre y nos redimió, y porque Jesús ya nos entregó y nos ha delegado esa autoridad a nosotros. Sobre toda enfermedad, sobre toda muerte, sobre los demonios, sobre cualquier espíritu inmundo.
Entonces es importante entender este punto, que si estamos bajo sujeción, significa que estamos bajo autoridad. Por eso cuando tú des las órdenes, el mundo espiritual te reconoce. Sabe si tú eres una persona que está bajo autoridad y si por lo tanto eres una persona de autoridad o no lo eres. El punto número 2, estar bajo sujeción de tus autoridades espirituales. Debemos sujetarnos a nuestros líderes y pastores, honrarlos y respetarlos. Esto es algo que se ha perdido lamentablemente en muchas culturas, en muchas naciones. Se ha perdido esta sujeción a las autoridades espirituales. Se ha perdido la honra, se ha perdido el respeto a nuestros líderes. Y es por eso que se ha perdido la autoridad y el enemigo ha tomado ventaja. Estas son leyes espirituales, son principios espirituales que los tenemos que tener en claro y tenemos que vivirlos y practicarlos, porque la palabra de Dios se practica, se lleva a cabo. Entonces la rebeldía a nuestras autoridades es enemiga de los propósitos de Dios. Hay muchas cosas que van a traer oposición y que van a dar derecho legal al enemigo para que venga a obstruir ese ministerio, esos sueños de Dios para nuestras vidas. Y una de las cosas que traen bloqueo, que dan derecho legal al enemigo, que es una infracción en el mundo espiritual, es la rebeldía a nuestras autoridades. Es una enemiga de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Salimos perjudicados porque le estaríamos dando derecho legal al enemigo para que nos acuse y nos estorbe. Recordemos que Satanás inició una rebelión en el cielo y trajo muchos problemas hasta el día de hoy. Estamos lidiando con esos problemas. Así que la rebelión podría decirse que es un fruto malo que nació en el corazón de Satanás y desde ahí para adelante. Es demoníaca la rebeldía, en otras palabras, para que me entiendan. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Claro que no es provechoso cuando usted lo hace con enojo, con rebeldía, con ingratitud, quejándose. Claro que no es provechoso porque una vez más usted está dando derecho legal a los demonios para que vengan y ataquen su vida. Acuérdense que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Ese es el plan del enemigo para tu vida. Sin embargo, el plan de Jesucristo para nuestra vida es venirnos a dar vida y vida en abundancia. Entonces, si usted le da lugar a Jesucristo, con su obediencia, con su sujeción, usted va a tener vida y vida en abundancia. Pero si usted le da parte legal a Satanás, entonces va a venir a matar, va a venir a robar y va a venir a destruir. Así que el plan de Dios para nuestra vida es bueno. Jesucristo tiene un buen plan para nuestras vidas. Pensamientos de bien y no de mal, dice su palabra, que Él tiene para con nosotros sus hijos. Sin embargo, el enemigo solamente está aprovechando cualquier oportunidad, por más pequeñita que sea, que usted le pueda dar, para él entrar y arruinar y destruir y matar y robar. Así que obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Imagínense una oración de su pastor, de sus pastores, tiene mucho poder y autoridad sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque tiene una legalidad. El pastor de usted tiene una legalidad sobre su vida que el pastor del vecino no tiene. Otros pastores, mire, todos los pastores y los líderes tienen autoridad. Sobre todo los pastores, por encima de los líderes, tienen un nivel alto, un alto rango de autoridad. El pastor suyo, de usted, válgame la redundancia, él tiene una autoridad especial sobre la vida de usted porque usted es su oveja, usted es su oveja, usted es su hijo espiritual, usted es su hija en la fe. Entonces su pastor tiene una legalidad especial que los demás pastores no tienen sobre la vida de usted. El pastor de usted no tiene legalidad sobre las ovejas de otro pastor. Espero que me haya explicado. Y es por eso que los pastores de ustedes, que Dios les colocó como sus pastores, ellos velan por sus almas. No es lo mismo que el pastor de usted vele por su alma, que otro pastor, que no es el pastor de usted, esté
dizque velando por el alma suya. No tiene la misma legalidad. Todos tienen autoridad, pero no tienen la misma legalidad. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como Evangelista Sonia Palomino. Escucha mis podcasts en Anchor. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, MEP Internacional. Mujer Eres Valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.